El vuelo 914, un avión comercial con 57 pasajeros y 4 tripulantes, despegó el 2 de julio de 1955 desde el Aeropuerto Internacional de Nueva York con destino a Miami, Florida. Todo estaba en orden. El clima era perfecto, el control de tráfico aéreo no reportaba anomalías y el capitán, Miguel Víctor Curi, era un piloto experimentado que había realizado esa ruta docenas de veces. El vuelo 914, que desapareció en 1955, reaparece 37 años después en Caracas, generando confusión y asombro, mientras las teorías sobre su misteriosa travesía desafían la lógica del tiempo y el espacio. A las 9:55 de la mañana, el avión despegó según lo programado. Los pasajeros estaban relajados, emocionados por llegar a sus vacaciones. Había familias, parejas jóvenes y algunos viajeros de negocios. Entre ellos, un hombre mayor leía el periódico, mientras una niña en la fila trasera jugaba con una muñeca que llevaba un vestido azul brillante. El vuelo debería haber durado aproximadamente 3 horas. Sin embargo, poco después de las 10 de la mañana, el radar en Nueva York perdió todo contacto con el avión. Fue como si hubiera desaparecido en pleno aire. Cuando el control aéreo intentó comunicarse con el piloto, no hubo respuesta. Al principio, los operadores asumieron que se trataba de una falla técnica temporal, pero los minutos se convirtieron en horas y no había señales del avión. Los equipos de búsqueda fueron movilizados rápidamente. Aviones y barcos peinaron la ruta que debía haber seguido el vuelo 914, pero no encontraron ni restos ni señales de un posible accidente. El vuelo 914 simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Las familias de los pasajeros entraron en pánico. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el caso, calificándolo como un misterio sin precedentes. Las autoridades investigaron todas las posibilidades. Un accidente en el océano, un desvío no informado, incluso un secuestro. Durante años, el vuelo 914 se convirtió en un símbolo del misterio de la aviación. Se añadía a la lista de desapariciones inexplicables como la del vuelo de Amelia Earhart o, más recientemente, el caso del Triángulo de las Bermudas. El 9 de septiembre de 1992, en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, los controladores de tráfico aéreo realizaban su rutina diaria. Era una mañana tranquila. Sin embargo, a las 11:45 de la mañana, algo extraño apareció en el radar. Un avión no identificado se acercaba al aeropuerto. No había registro de un vuelo programado para ese momento, ni tampoco se había recibido una notificación previa de un avión desviado. Intrigados, los operadores intentaron comunicarse con la aeronave. Después de unos segundos de estática, la voz de un hombre finalmente respondió. «Este es el vuelo 914. Estamos volando desde Nueva York con destino a Miami. ¿Dónde estamos?» Reaparece 37 años después en Caracas, generando confusión y asombro, mientras las teorías sobre su misteriosa travesía desafían la lógica del tiempo y el espacio. Los controladores quedaron paralizados. Ese número de vuelo pertenecía al avión que había desaparecido hacía 37 años. Creyeron que debía tratarse de un error, pero al mirar por la ventana de la torre de control, allí estaba. Un avión Douglas DC-4, un modelo que llevaba décadas fuera de servicio, descendía hacia la pista. Los operadores intentaron mantener la calma mientras guiaban al avión hacia el aterrizaje, pero la confusión era evidente. ¿Cómo podía ser posible? Cuando el avión tocó tierra, parecía sacado de otra época. Incluso sus motores sonaban más ruidosos y antiguos que cualquier otra aeronave en funcionamiento en ese momento. Los pasajeros, al descender, parecían aturdidos. Algunos preguntaron por qué hacía tanto calor, mientras otros se cubrían los ojos ante la luz brillante. Uno de ellos incluso preguntó si estaban en Florida. El capitán bajó del avión, visiblemente molesto, exigiendo explicaciones sobre por qué habían sido desviados a un lugar desconocido. Cuando las autoridades trataron de explicarles la situación, hubo resistencia.
El capitán se negó a abandonar el avión, afirmando que tenía que llegar a Miami. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Mientras los funcionarios intentaban calmar la situación, el avión encendió sus motores repentinamente. Sin previo aviso, despegó y desapareció nuevamente en el cielo. Las autoridades quedaron perplejas. Durante semanas, el caso del vuelo 914 fue el tema principal en los noticieros de todo el mundo. Pero no había explicaciones claras. Lo más extraño ocurrió años después, cuando algunos documentos clasificados fueron filtrados. Según el informe, se habían encontrado relojes, documentos de identidad y boletos de los pasajeros que no mostraban signos de envejecimiento, como si el tiempo para ellos se hubiera detenido por completo. A pesar de esto, muchas preguntas quedaron sin responder. ¿Cómo desapareció el avión en primer lugar? ¿Dónde estuvo durante esos 37 años? ¿Y por qué reapareció en Caracas para luego desvanecerse nuevamente? Algunos expertos sugirieron teorías sobrenaturales como la existencia de un portal temporal. Otros culparon al Triángulo de las Bermudas, mientras que los más escépticos consideraron que era simplemente un engaño o una exageración mediática. Pero hasta el día de hoy, el misterio del vuelo 914 sigue sin resolverse. La historia del avión que desapareció y reapareció 37 años después continúa siendo uno de los misterios más intrigantes de la aviación. Se han realizado documentales, libros y películas inspiradas en este caso, pero cada vez que alguien intenta profundizar en los hechos, encuentra más preguntas que respuestas. La posibilidad de que algo tan grande pudiera desaparecer sin dejar rastro y luego regresar décadas después desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Pero lo más inquietante de todo es que, si el vuelo 914 pudo atravesar una anomalía temporal, ¿cuántos otros vuelos o barcos podrían haber corrido la misma suerte sin que jamás volvamos a saber de ellos? Y así, el caso del vuelo 914 se convierte en una advertencia no solo para los viajeros, sino para quienes intentan entender los misterios que aún esconde nuestro mundo.